Bueno, buen fin de semana para todos. Estamos iniciando el día de hoy el programa gerontológico sabatino con varios temas de análisis y reflexión. Bueno, como ya saben, este programa está realizado por la Central Gerontológica Internacional desde Lima, pero para todos los países iberoamericanos, incluso ya para algunos países europeos, pues ya que contamos también con profesionales de Italia, de Alemania, e incluso también de Portugal. Bueno, ahora vamos a compartir pantalla. Un ratito que hay un problema con la computadora. Ahora. Bueno, vamos a con el primer tema. Vamos. Ya, bueno, ya estamos felizmente con la conexión adecuada, así que ya podemos empezar. Ah, ya, recién. Bueno, vamos aquí. Bueno, lamentamos estos percances técnicos, pero bueno, ya estamos de vuelta, creo ya. Bueno, el lenguaje como elemento crucial para la formación gerontológica. Este es el tema con el cual vamos a empezar a reflexionar. Sí, bueno, vamos a decir siempre esta frase. El lenguaje sí importa. El lenguaje debe ser el vehículo eficaz para una ciencia o disciplina. El comunicar los contenidos requiere precisión, no ambigüedad. El lenguaje de una ciencia, de una disciplina, como la gerontología, no debería ser coloquial, lo que no implica en abundar excesivamente en tecnicismos innecesarios. El lenguaje debe ser claro, preciso y de ninguna manera improvisado. En cuanto a incorporar términos, ¿no? Requiere de un debido estudio etimológico, ya que al improvisar puedes caer en una falacia lingüística, incluso cuando traduces de manera literal de un idioma a otro, entonces ahí también hay problemas. Se pueden generar términos inapropiados que en otro idioma puedan tener mala connotación. Por eso es que es importante remarcar que para la gerontología, como cualquier otra ciencia o disciplina, se debería aplicar un lenguaje correcto, preciso y sin ambigüedad. La precisión de un lenguaje gerontológico nos evita justamente esa ambigüedad, ese coloquialismo que se ha infiltrado, donde debería estar la precisión académica. El costumbrismo no es una alternativa, no tiene disculpa alguna. La ciencia se respeta. A veces la renovación es un retroceso,
Y sin embargo, debemos estar abiertos a los cambios cuando realmente se requiere. No hay eufemismos, por ejemplo, las denominaciones cambian por el desarrollo de la ciencia y la sociedad. Mucha gente dice, bueno, que esto de personas mayores son solamente eufemismos, ¿no? Lo rebajan a una categoría de eufemismo. Pero en realidad las denominaciones cambian por el desarrollo propio de la sociedad, de la ciencia, de los avances que se van dando. Hay evolución en esto. Expresan una nueva realidad. Los términos se sustentan y más aún cuando el concepto de vejez ya hoy se cuestiona. Con el tiempo, la etapa de la vida tendrá otra denominación, más acorde con una nueva realidad y será redefinida. De hecho, entonces hablamos de un lenguaje para la formación gerontológica, pues la formación gerontológica requiere de una renovada conceptualización y de un lenguaje de precisión, eliminar términos ambiguos y coloquiales y así respetar el carácter científico de la gerontología que debe ser bien expresado. Y este es un tema también básico para la comunicación de contenidos gerontológicos que hoy está tan ampliamente difundida a través de las redes sociales. Y es justamente por esa razón remarcar que el lenguaje sí importa e importa bastante, importa demasiado. Ahora vamos a la segunda parte, analizando nuestro propio envejecimiento. Bueno, acá este encabezado dice claramente, el envejecimiento no es lo que creíamos. Realmente tenemos mm, muchas definiciones acerca del envejecimiento, ¿no? Y muchas de ellas se entrechocan, es decir, se contradicen mutuamente, pero de una forma terrible. El envejecimiento no es tan continuo ni tan lineal como se le quiere ver. Yo diría que es más bien sinuoso, ¿no? Porque no es una cuestión de irse como una pendiente, ¿no? Hacia abajo. No es así. Es digamos, un proceso extremadamente complejo en la cual hay altas y bajas también. Es decir, hay momentos en que parece que como que rejuvenecemos y en otro momento más bien nos caemos bastante rápido. Entonces, esto depende mucho, mucho tiene que ver, lógicamente, en nuestro estilo de vida, nuestras condiciones de vida y también, por supuesto, a la parte genética. Entonces, comprendiendo nuestros cambios, claro, tenemos que entender que el envejecimiento nos va a llevar a, lógicamente, cambios indudables, ¿no? Y entre ellos habrá pérdidas y, por supuesto, también ganancias. Y esas ganancias, ¿de qué dependerán? De nuestra actitud ante la vida, de lo que nosotros construimos, de lo que nosotros hacemos, de lo que realmente las motivaciones, lo que sentimos con respecto a la vida. Entonces, hay una cuestión de estilo de vida, hay una cuestión de actitudes ante la vida que van de alguna manera a influir en nuestro proceso de envejecimiento. Y de esa manera nosotros deberíamos tener esa capacidad de ir comprendiendo nuestros cambios, entender que no siempre vamos a estar como estamos ahora, ¿no? Va a haber cambios. Ahora, estos cambios y en que se le dan en el periodo, o sea, cuando uno envejece, lógicamente va a traer eh, dificultades también, ¿no? Que tenemos que enfrentar. Pero mucho tiene que ver, como yo le digo, con el estilo y las actitudes que tenemos ante la vida. Pensar, por ejemplo, y reflexionar un poco y decirme, ¿qué hacíamos antes? ¿Lo podemos hacer ahora?
Ahí hay que ponernos a reflexionar un poco sobre nosotros mismos. ¿Cuál era qué hacíamos antes? Y eso que hacíamos antes lo podemos hacer ahora. ¿Mm? ¿Y qué también lo podemos hacer? Y de repente lo podemos hacer mejor. ¿Ah? Y ahí vamos viendo, vamos observándonos nosotros mismos cómo realmente estamos envejeciendo. Y no tanto por el tema de apariencias, ¿ya? Aquí no se trata tanto de apariencia, de decir, no, que ahora tengo más canas, que ahora tengo menos cabello, que mi piel ya no está igual. Bueno, pero caramba, yo creo que deberíamos centrarnos más en nuestra capacidad intrínseca, en nuestra capacidad funcional, ¿no? Ver hasta qué punto, qué podemos hacer, todas nuestras capacidades y nuestras fortalezas, así como también comprender nuestras debilidades. ¿Qué es lo más importante entonces? Oh, caray, acá hay una problema ahí de carga. Ya, qué pena que hoy día haya habido problemas técnicos. Ya, muy bien. Entonces, acá, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Ha cambiado nuestra capacidad funcional? ¿Seguimos en nuestra capacidad? ¿No? O sea, es decir, ¿podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes? ¿Podemos seguir trotando, caminando rápido? ¿No? Hay muchísimas cosas que se conservan. Los aspectos superficiales del envejecimiento, como las canas, deterioro de la piel o pérdida de cabello, ¿realmente afectan nuestra calidad de vida? ¿No? ¿A qué le damos más importancia? Si puedes seguir haciendo lo que ya podías hacer, lo que ya podías hacer, ¿qué tanto has cambiado? ¿No? Entonces, el envejecimiento hay que entenderlo como claramente que no es una pendiente. A ver, un ratito. Ya. Mientras el envejecimiento no es una pendiente, se puede uno fortalecer y mejorar incluso su condición física años adelante. Eso está bastante claro. Yo puedo decir que sí, efectivamente, hay muchas personas que pasados varios años, tú te lo encuentras mejor. ¿Mm? Tus hábitos te preceden, también hay que ver en cuenta, porque al final de cuentas, las diferentes etapas de la vida van a influir una sobre la otra. Por eso mucho tiene que ver lo que nosotros hacemos, las actitudes que tenemos, va a tener mucho que ver en este proceso. Hay que tener metas realistas, claro, pero con entusiasmo, ¿no es cierto? Ven, si haces lo mismo de antes y con fortaleza y con convicción, tú no estás pasando a ninguna etapa. La vejez no te ha llegado aún. Así has nacido hace más de 65 años. Las canas son signo de envejecimiento, no de vejez. Evalúate a ti mismo. Reflexiona y valora el hecho de vivir más allá de las dificultades. Vigila tu salud. Quiérete mucho. Mejora la calidad de tu nutrición. Motívate, no tanto por el sabor, sino por los resultados que se dan en ti. Ejercítate cada día de acuerdo a tus posibilidades. Haz todo lo que puedas hacer y evalúate a ti mismo. Piensas y dices, caramba, hoy estoy haciendo esto, y de repente estás haciendo las cosas mejor. ¿Por qué? La experiencia de vida te ha fortalecido en muchos aspectos. Entonces puedes tener algunas pérdidas, pero también te puedes haber fortalecido. ¿Por qué? Porque has seguido aprendiendo, ¿no? Entonces también hay una frase que he puesto acá arriba: ser sobreprotegido es envejecer mal. Definitivamente. Yo creo que todos tenemos un sentido de responsabilidad que debe ser respetado, más allá de la edad que tengamos, ¿no es cierto? Así tenemos que pensar. No permitas que te sobreprotejan. Tú sabes más de la vida que esos protectores.
Tú eres una persona responsable, adulta y con mucha experiencia. Por tanto, conoces cuáles son tus capacidades y limitaciones y por tanto, si amas la vida, ve hacia adelante. Sigue aprendiendo. ¿Por qué te vas a detener? ¿Cuál es el motivo? ¿Ah? Ahora, recuerden usted, bueno, oye, los que a ustedes pudieron ver la conferencia sobre el cuestionamiento de la vejez, ya me comprenderán que el tema de las etapas de la vida no son algo que tú puedes determinar de manera exacta que va a empezar en tal edad, ¿no? Sino que las etapas de la vida tienen ciertas características, ¿no? Que se pueden definir. Entonces, decir que la vejez empieza a los 60 años ya resulta falaz, definitivamente. Yo creo que la vejez, como todas las etapas de la vida, es básicamente heterogénea. Es decir, cada persona tiene, eh, puede pasar a una determinada etapa. No está basado esto en la edad cronológica. Eso hay que tenerlo en presente, ¿ah? Bien, vamos entonces a ver signos de vitalidad. Claro, acá cuando vamos a hablar de signos de vitalidad, no estamos hablando de temas médicos que se relacionan con la vida y la muerte, sino la vitalidad, o sea, la dinámica de la vida que está presente en nosotros. La sociabilidad que no se pierde. Esto, qué importante signo de vitalidad que se da en esa actitud de ser social, en ese gusto por conversar de temas diversos, por la facilidad de sonreír, la tendencia a ser amable, colaboradora, empática, ¿no? Ejercer su derecho, su poder, su autonomía plena, ser tolerante, sin permitir que se le agreda tampoco de ninguna forma, ¿no? Entonces, eh, cuando la vida en uno tiene toda esa dinámica, eh, esa tendencia, digamos, va a ser positiva, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder socializar bien, vamos a poder tener una vida con mucha riqueza de matices, incluso si tuviéramos algún tipo de discapacidad o algún tipo de alguna limitación, ¿no? Física. ¿Cuándo se te van los ojos ante una belleza humana? Qué interesante, ¿no? Admirar una de las cosas que nos muestra la presencia, la fortaleza de la vida en nosotros es cuando admiramos, ¿no? Lo que a nuestros sentidos es algo bello, cuando irradiamos cierto optimismo, reímos, hacemos bromas, reímos de las bromas. Cuando nos movemos, caminamos, ejercitamos, bailamos según nuestras posibilidades, disfrutar de la comida y motivarse por sus efectos en su bienestar, por supuesto. Apreciar entonces en todo ello el valor de la vida. Entonces, el famoso lo que le llaman coqueteo, que le llaman flirt, ¿no? El coquetear. Nuestra mirada se va en pos de lo que es bello o atractivo, sea para un hombre, para una mujer, ¿no? La presencia del deseo sexual. El deseo sexual, el hecho de que una persona mayor tenga deseo sexual, está hoy día contaminado de prejuicios, por supuesto que lo tiene. Y yo diría que la presencia y ese sentir pleno, ese deseo sexual, es justamente un signo de vitalidad muy importante. No podemos dejar de mirar lo bello.
No hay que renunciar al placer, no hay que renunciar al amor. Simplemente nos lo tomamos con calma. ¿Mm? No nos ilusionamos vanamente, pero es imposible a veces evitar la mirada, ¿no? Y ese reconocimiento de que nuestras hormonas y nuestra salud nos llevan a apreciar la belleza. Esto es. Entonces, qué importante es decir, bueno, a ese, ustedes saben con los prejuicios que hay ahora, ¿no? Que le llaman, es ese viejo verde, pues ese viejo verde, entre comillas, tal vez simplemente es una persona que ama la vida, ama la belleza, ¿no? Y aprecia, la aprecia. Imagínense una persona que ya no tuviera gusto por la vida, que no sepa ya valorar la alegría, la belleza y el encanto de la vida, pues entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Entonces, esta vitalidad que vamos a hablar se expresa justamente en ello, en la capacidad de reír, de socializar, de poder, hasta donde podamos, desarrollar esa actividad física que nos genera cierta independencia, que podamos caminar, que podamos bailar, en fin, que podamos hacer muchas cosas y que son temas importantísimos. El complejo tema de las edades y el amor. Sí, efectivamente, eh, es cierto que hay muchos prejuicios con respecto a lo que le llaman el amor intergeneracional, las diferencias de edad, ¿no? De repente, una persona de 62, 72 años se enamora de una mujer de 40 años y entonces resulta escandaloso para algunas personas. Oh, qué barbaridad, qué terrible, eso no, que ese ya no es. Ya, entonces, todas estas, todos estos prejuicios que se generan en la sociedad, que tiene que ver con el factor edadista, el edadismo, ¿no? Que realmente nos afecta. En realidad el edadismo nos está afectando ya desde mucho antes, incluso de ser una persona mayor, desde el momento en que ya los avisos de trabajo aparecen con edad máxima 40 años, ¿no? Edad máxima 35 años, ¿verdad? Entonces, ya estamos siendo discriminados de mucho antes. Y es que en realidad, este tema de las etapas de la vida, en realidad eh, ya tiene de por sí cierto edadismo. ¿Por qué? Porque al segmentarnos siempre va a haber esto, ¿no? De los viejos, que los chiquillos, que los tíos y cosas así. Entonces, esto ya comienza como yo voy a decir, estamos pensando que el tema de las edades, ¿no? De alguna manera nos limita o simplemente nos discriminan. Y esto no debería ser de ninguna manera. Entonces, entre los prejuicios que hay muchísimos, por supuesto, y que tiene que ver básicamente con edadismo. Por ejemplo, cuando hablamos de edadismo, hablamos de múltiples cosas que están y que a veces ni siquiera son del todo visibles. Hay un edadismo que no es tan visible, un edadismo cariñoso, un edadismo sobreprotector, ¿no? Un edadismo condescendiente y hay ciertos tipos de edadismo que pueden pasar desapercibidos para muchos, pero que se reflejan en la manera eh, como describimos, por ejemplo, las personas mayores o a los diferentes grupos de edad. Hay que reiterar, explicar esto. No se puede determinar, por ejemplo, que dos personas que hayan nacido el mismo día puedan pasar a una etapa de la vida al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todos envejecemos diferente, todos crecemos diferentes, nos desarrollamos diferente y por lo tanto no se puede establecer
una línea demarcatoria puramente cronológica. No, hay que recordar que hoy se está destacando bastante el tema de la edad biológica, ¿no? Y la investigación muy importante sobre el envejecimiento también se vienen dando últimamente. A ver, creo que falta algo más. Así, muy bien. Hablemos un poquito de nuestros derechos. Bueno, las personas mayores y en general todos los ciudadanos, ¿no? Desde los niños hasta las personas mayores, todos tienen derechos, tienen sus derechos ciudadanos diversos para tener determinado tipo de atención de parte del Estado, ¿no? Y lógicamente, como ya hemos visto que el tema de la heterogeneidad en las edades, es decir, que no podemos determinar que una persona porque cumplió 60 años, automáticamente ya es considerado una persona vulnerable. No es cierto. Una persona puede ser vulnerable por muchas razones, incluso mucho antes de ser una persona de 60 años. Y también hay que decir, cuando el hecho de cumplir 60 años no te convierte automáticamente en una persona vulnerable, es un absurdo. Cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de algo muy preciso. Es decir, por ejemplo, esta persona es vulnerable, ¿por qué? Porque tiene muchas patologías, tiene discapacidades, tiene algún problema concreto, ¿no? O de repente es un problema social, extrema pobreza, que lo vuelve a él una persona que podría considerarse como un sujeto vulnerable. Pero no podemos establecer nosotros la vulnerabilidad en base solamente a una cuestión meramente cronológica. Ah, ya cumpliste 60 años, pásate pues al grupo de los vulnerables. Esas cosas no, ¿m? No tienen sentido. Entonces, como ya les digo, incluso cuando hablamos del tema de la vejez, nos preguntábamos, ¿es lo mismo decir soy persona mayor y decir estoy en la vejez? ¿Es lo mismo? Yo digo que no, definitivamente. Hemos hecho un estudio sobre ese tema que no es así. Porque el hecho de cumplir 60 años, primeramente, tenemos que referirnos a lo al concepto de vejez. ¿A qué nos estamos refiriendo con vejez? Eh, Cuando hablamos de vejez, estamos hablando de una etapa de envejecimiento avanzado que tiene diversas características, ¿no? Que se dan a nivel físico y que afectan la capacidad intrínseca y funcional. Esto puede no darse en una persona si tiene 65 o de repente 70 años. Y en otra persona podría darse esto a los 50 o 55 años por diferentes razones. Hay envejecimientos prematuros, hay envejecimientos sobresalientes que no podrían encajar perfectamente dentro de este concepto de vejez que establece la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que la OMS cometió un error terrible al colocar el término vejez en un espacio donde se debía dar temas de salud, problemas de salud, ¿no? O como enfermedad. Entonces, pero después lo cambiaron y en lugar dieron una definición biológica de la vejez, ¿no? Como capacidad, pérdida de capacidad intrínseca asociada a al envejecimiento. Entonces, eh, al decir eso, que podemos decir que la persona que cumple 60 años no necesariamente está perdiendo capacidad intrínseca en ese momento. Entonces, ahí hay una, por eso hay que distinguir que no es igual decir yo estoy en la vejez o yo soy persona mayor, porque la persona mayor, lo de persona mayor es una cuestión más política, ¿no? Es una cuestión ya más
de utilidad para las políticas públicas, pero decir vejez debería ser definida claramente como una etapa de la vida con determinadas características como las tienen en todas las etapas de la vida, ¿no es cierto? La adolescencia, la juventud, la madurez, todas tienen ciertas características descriptibles y no podemos decir que, y no se basan en una exactitud cronológica, ninguno, pues, eso es absurdo, completamente. Entonces, entender entonces que la vejez, la adolescencia, la juventud, la madurez, se da a su tiempo en cada persona, porque todos somos diferentes, todos crecemos, nos desarrollamos y envejecemos de manera diferente. La heterogeneidad está en todo el proceso de la vida. En todo el proceso de la vida se encuentra la heterogeneidad. Ay, caray, hay una tercera persona que no le he hecho pasar. A ver. Ah, no, sí está. Muy bien. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos la atención preferente? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque muchísimas personas, y hay que decir esto, no estamos hablando de todas las personas mayores, estamos hablando de muchísimas personas, podemos hablar claro, muchas personas mayores necesitan la atención preferente. ¿Por qué? Porque ya están avanzados en la etapa de la vejez y ya tienen algunas dificultades, ¿no es cierto? Y, pero también hay una cuestión, ¿no? A veces nos basamos todo en la edad cronológica. Si yo tengo 61 años, me voy a poner pues en la cola de preferencia y de repente hay una persona que necesita más que yo, ¿no? Y entonces yo le voy a dar el pase a esa persona, ¿no? Es así. Entonces, cuando hablamos de la atención preferencial que se ha hecho con buen criterio, lógicamente, ¿no? Pero no siempre se va. Yo, particularmente, yo tengo 62 años, ¿no? Yo particularmente no utilizo cola de atención preferencial en ningún sitio, en nada. Hago mi cola como cualquier ciudadano. ¿Por qué razón? Porque siento que estoy bien, estoy fuerte, me siento bien y la verdad preferiría darle el espacio a una persona que realmente lo necesite, ¿no? Entonces, sobre este tema de la atención preferencial, que es importante, por supuesto, como un derecho y que ya está establecido, pero que también es opcional también en la persona, asumirlo o no, ¿no? Entonces, yo creo que es un derecho que sí, justificado, ganado, logrado, y que eso no se va a quitar jamás, pero eso no quiere decir que yo, si me siento saludable y fuerte, no le voy a dejar el pase a una persona que realmente lo necesita. Entonces, acá tenemos que ver el tema subjetivo, tenemos que ver el tema de las fortalezas y debilidades, ¿no? Todas las personas en general no tenemos pues las mismas capacidades, las mismas fortalezas ni las mismas debilidades. Y entonces tenemos que entender eso. Hacer valer los derechos no implica la falta de solidaridad o ante otra persona que necesita más que tú esa preferencia. No nos aferremos solamente a las leyes, sino también como un principio de cortesía y de humanidad ante una necesidad real o mayor. Eso está claro. Es decir, nosotros podemos decir que en la actualidad se ha mejorado mucho los temas jurídicos, los temas que promueven a las personas mayores, pero también hay que decir que muchas veces se problematiza a la persona mayor. Es decir, el hecho de que haya mucho más personas mayores el día de hoy genera alarmas, ¿no? Genera alarmas, preocupaciones. Ahora, está bien,
que nos preocupemos, está bien, claro, hay que pensar, hay que la atención a las personas, correcto, pero tampoco no alarmar, porque por una parte, si bien es cierto que hay muchas más personas mayores, pero también las personas mayores de ahora ya no son las de antes. Hay nuevas fortalezas, ¿ah? Hay nuevas fortalezas, hay mucho más personas mayores que están en mejor condición de salud, ¿no? Y que muchos de ellos ni siquiera se aceptan como parte de la llamada etapa de la vejez, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí muy importante. Eh, si bien es cierto, nosotros nos preocupamos mucho por lo que se dice, o sea, lo que es de ser precavidos, ¿no? De, de, de alguna manera adelantarse a lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero, sin embargo, estamos fallando en eso. Y ese es el tema de la prevención. ¿Estamos fallando en la prevención? Sí, porque la estamos centrando todo en la persona mayor, cuando en realidad el tema del envejecimiento no es una cosa solamente de personas mayores. Entonces, yo creo que debería haber también una prevención que trabaje mucho con la educación, sobre todo el tema eh, que tiene que ver con el proceso de envejecimiento, para que todos deberíamos conocer, saber sobre ese tema del envejecimiento y poderlo comprender y así y de esa manera poder envejecer mejor. Pero si nosotros nos limitamos solamente en la política pública para atender a personas de más de 60 años, estamos sesgando las cosas y realmente no estamos del todo preventivos. Entonces, ahí lo veo que hay una falencia todavía, que en los estados todavía no lo logran, no lo alcanzan todavía. Entonces, ese es un tema muy importante. Entonces, cuando vamos a hablar de los derechos de las personas mayores, también hay que ver, eh, ser solidario. Hay que ser solidario, hay que entender que de repente nosotros estamos más, más fuertes que otros y pues podemos ayudar a ese otro que está más débil. Entonces tenemos que tener ese sentido de solidaridad y en ese sentido de lo que es la atención preferencial. Entonces, cuando últimamente, con respecto a varios temas que hemos tratado acá desde la Central Gerontológica Internacional, siempre hemos dicho bien claro, las personas mayores, las personas mayores que están así determinadas de manera cronológica a partir de 60 años en los países latinoamericanos y en otros países también, y en otros países europeos y otros que tienen 65 años, ¿no? Pero en la realidad, ser una persona mayor equivale a estar en la vejez. Es una pregunta interesante. Pregúnteselo realmente, porque este tema ya lo hemos estado trabajando, ya como incluso lo hemos expuesto ya el tema ya a través de las cuestiones que presentó Vanguardia Gerontológica, donde dijo claramente que, que es un tema zanjado, que la vejez, como cualquier otra etapa de la vida, se inicia diferente para cada persona. Es decir, ya no podemos afirmar lo que se afirmaba continuamente, que la vejez comienza a los 60 años, ¿no? Eso siempre nos decía, ¿no? Muchas veces nos han dicho eso, pero realmente, si nosotros estamos valorando el tema de la heterogeneidad del proceso de la vida, entonces no tiene sentido decir que todos a los 60 años pasaron a una etapa. Resulta, eso es, no tiene, lo veo muy precaria esa manera de ver las cosas. Y además,
recuerden ustedes que en la sesión anterior yo hablé también sobre cómo simplificamos el envejecimiento. Mientras que el envejecimiento es un fenómeno altamente complejo, lo simplificamos diciendo o dando a entender que el envejecimiento es simplemente el transcurso del tiempo de la persona. Pues es un tremendo error, porque hoy estamos hablando también de retroceso de la edad biológica. Y también cuando estábamos revisando varios conceptos sobre envejecimiento, porque hay decenas, ¿eh? Decenas, encontramos uno que decía, eh, todas las transformaciones biopsicosociales a lo largo de la vida. También me parece algo objetable. ¿Por qué? Porque no todas las transformaciones que se dan a lo largo de la vida tienen que ver directamente con el envejecimiento. Por ejemplo, si una persona entra a un gimnasio, ¿no? Y comienza a alimentarse de una manera especial, esta persona va a tener una transformación, ¿no es cierto? Pero esta transformación no tiene nada que ver con el envejecimiento, es una cuestión de estilo de vida. Y es más, esta persona puede estar ralentizando este proceso de envejecimiento. Ahora, es cierto que no podemos, como lo hacen los llamados anti-aging o anti-envejecimiento, que venga el envejecimiento como una enfermedad. No, eso no. Pero sí estamos de acuerdo en que el envejecimiento, como es un fenómeno altamente complejo y que no es una cuesta abajo, entonces es un proceso que no podemos simplificar diciendo que porque yo mañana cumplí un año más, ya mañana me volví más viejo. Al contrario, puede ocurrir otra cosa. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida nosotros podemos tener ciertos hábitos y también podemos cambiar esos hábitos. Y a veces el cambio de hábitos increíblemente produce un efecto rejuvenecedor. Es real, está probado, está comprobado. Entonces, ese es lo que llaman ahora el retroceso de la edad biológica. O sea, por eso digo, una de las cosas que también, que tal vez se me olvidó decir para cerrar el tema, era que tiene que ver con con el envejecimiento, como el envejecimiento poblacional, ¿no? La problemática, cómo problematizan a las personas mayores en razón de la mayor cantidad de personas que hay, ¿no? Pero en realidad no se dan cuenta de que también ha habido un crecimiento cualitativo, o sea, no se dan cuenta que el crecimiento de las personas mayores es también cualitativo. Es decir, las personas mayores ahora son mucho más contemporáneos, mucho más presentes en la tecnología, en todo. Es decir, mm, hay personas mayores que están estudiando en la universidad, hay personas mayores que continúan trabajando y que tienen mucha fortaleza y no todo. Por eso es que el edadismo en realidad hace mucho daño porque ya nos prejuiciamos con esto y también vemos también cómo afecta en el tema laboral. Ustedes lo saben, el tema laboral es afectado por el edadismo. Pues el momento en que tú ya por tener 50 años, ya te consideran que ya no estás apto para un trabajo, imagínate, ¿qué se podría decir de una persona mayor entonces? ¿No? Y sin embargo, hay muchas personas mayores que son destacados artesanos, que son personas emprendedoras y que siguen adelante. Entonces, no vamos a considerar, no problematicemos a la persona mayor y entendamos que el problema no está en que haya más personas mayores. El problema está en la respuesta de la sociedad y el Estado ante las necesidades de los pobladores adultos mayores. Ahí está el problema. El problema no es que existan. Imagínate, vas a poner que existan tantos, oh, como hay personas que se expresan de una manera. Oh, pero mira, que va a haber muchas personas mayores, caramba, como si fuera algo trágico, terrible, ¿no? Y de repente deberíamos verlo de una manera más positiva.
también ha crecido la expectativa de vida, ha crecido la longevidad, ¿no? Se habla también de nueva longevidad, en fin, hay muchas cosas que comentar, ¿no? Entonces, por todo esto, bueno, les agradezco por su atención y como saben ya estos programas se van a dar los martes a las 6:45 de la tarde y como hoy también los sábados al mediodía. Y me gustaría que sí, que cuando ustedes tengan posibilidades, manden también sus comentarios o sus inquietudes que tengan para poder también conversar sobre ello. Depende de plantear algún tema que no se ha abordado o de repente un tema que quisiéramos que se aborde más, ¿no? Como la vez pasada cuando hablamos de los diferentes conceptos de envejecimiento, hablamos y hemos analizado cada uno de ellos en uno de los programas muy extensos que tuvimos. Y bueno, vamos también a recordar cuáles son las próximas actividades que tenemos. A las 4 de la tarde, hoy a las 4 de la tarde, perspectivas sobre del, perspectivas del trabajo con personas mayores, con la licenciada Carmen Noé, desde Dinamarca. Ella se encuentra en Dinamarca en este momento y va a estar a las 4 de la tarde. El lunes tenemos la participación de la Unidad Vanguardia Gerontológica con el tema Trabajando Unidos en el ámbito gerontológico. El martes 28 tenemos otro programa gerontológico, el 29 Prevención de caídas, consejos útiles, con la participación de la licenciada Rosa Valentina Campos de Argentina. Así que tenemos todavía muchos temas interesantes. La Central Gerontológica Internacional el año pasado realizó 180 actividades, entre las cuales un congreso de 3 días muy importante, ¿no? Por una nueva visión del envejecimiento que se llamó, y también hemos tenido mesas redondas, hemos tenido simposios, múltiples conversatorios, conferencias y por supuesto los programas. Así que síganos a través de las redes sociales, estamos transmitiendo también por YouTube y estamos compartiendo también las actividades a través de las redes sociales en general. Muy bien, les agradecemos y hasta el próximo hasta la próxima actividad, el día de hoy, a las 4 de la tarde.